Hasta hace unos meses yo vivía feliz y contento pensando que era maestro y trabajaba en una escuela. Había estudiado en la universidad para ser maestro y así era feliz. Pero este año han pasado algunas cosas que me han hecho ver la triste realidad. Los alumnos de sexto A me explicaron cosas del libro de Me Parto y al cabo de un tiempo me dijeron que yo no era maestro, que esto no era una escuela, que yo era un carcelero y que esto era una cárcel. Ahora os lo van a contar ellos en su monólogo, el monólogo de sexto A. Os dejo con el monólogo. Hola, soy un preso viejo. Llevo... espabila. 23 años en esta horrible cárcel. Aunque no lo parezca, me pincho botes diariamente como la Kim Kardashian. Y os preguntaréis, ¿por qué estás en la cárcel? Pues bien, iba tan tranquilo a comprar chuches para después traficarlas. Aunque si mi madre lo supiese, me pegaría con la chancla. Cuando oí la sirena de la policía, empecé a correr como cuando se te cae el móvil de tu madre al suelo. Y por un instante miré hacia atrás para ver si me seguían. Y de repente me choqué contra un árbol, como cuando eres tan malo jugando al Mario Bros. No serás tú, ¿no? ¿Tú te has visto jugando al FIFA? Eso. Bueno, cuando me desperté estaba en una habitación gris, súper grande, tan grande como el nórdico de invierno de tus padres. Qué bien se debe de estar ahí acurrucadito durmiendo. Nuria. Ah, sí. ¿Por dónde iba? Por lo de la habitación. Era una habitación llena de mesas, con muchos niños. Todos los niños llevaban un uniforme horroroso, tan horroroso como el sabor al helado de pistacho. Todos los niños estaban chillando muy fuerte, menos uno, llamado Itam, que estaba jugando al Fortnite invisible. Se sabía ganar la victoria magistral sin mando y sin tele. Él llevaba la chapa roja, pero yo la llevaba verde. Ahora os lo explicarán. No os creáis que todos los presos son iguales. Hay distintas chapas para cada preso. Hay azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Ahora os explicaremos un poco más de lo que van. Los azules son los que mejor se portan, o sea, los que están a punto de salir. ¡Qué morro! Los verdes son también uno de los mejores. Por eso también les falta poco para salir. Los amarillos son más malillos. ¿Hablas de sabor? No, pero bueno, para amarillo un chiste. Y los naranjas les falta bastante más para salir y son capaces de meterte un puñetazo y dejarte como cuando mueres en Roblox. Y los rojos son los más malos, porque atropellan a gente, disparan, revientan. No te motives. Ah, vale. Ahora sí. Bueno, los que nunca van a salir, como yo. Soy un rojo que va cojo. Soy un rojo y se le ha caído el ojo. Soy un rojo y tengo pillojos. Bueno, pues no. Soy un rojo que va cojo. Bueno, el patio es mucho más bestia que eso de los colores. Ahora os lo explicamos. Pues sí. Luego, en la hora del recreo, si se puede decir así, siempre jugamos a rugby. Así nos hacemos daño y nos llevan a la enfermería. Y así nos perdemos vídeos educativos. Y ya de paso, menos puntos negativos. ¡Mamá! Si no queremos ir a la enfermería, siempre jugamos a romper el lavabo. Pero acabarlo de romper con el cuchillo del pan podrido del comedor es muy difícil, porque hace un ruido escandaloso y siempre nos pillan. Además, estamos pensando en otra técnica de escape, porque esta es la peor. El lavabo huele fatal. ¿Qué comerán en el comedor? Cuando salimos de la celda, con el poco tiempo que nos queda, siempre traficamos dippers, chuches y muchas más cosas. Después, vamos a ver a los cachas cómo hacen sus pesas. Pero ojo, cuando hacen fuerza, se tiran unos pedos que flipas. A veces colgamos vídeos haciendo la pena para ganar dinero y así salir más rápido de la cárcel. Si es un día de lluvia y estamos en el nivel máximo del aburrimiento, vamos, como siempre, contamos chistes sobre la cárcel, de lo que nos parezca menos aburrido, o sea, casi nada. ¿Cuál es la comida favorita de la cebra? Espera, ya lo sé. No lo sé.
El queso rallado. Es verdad, no, Ariana, que está rayado conmigo. Además, en el comedor nunca sirven queso rallado, porque el comedor es una cosa muy fuerte. ¿A que nadie digas lo que pasó ayer en el comedor? Ostras, pues no lo sé. Vale, pues te lo contaré. Ayer, a la hora de comer, estábamos haciendo guerra de cuchillos y tenedores. Y un niño llamado Hugo me clavó un cuchillo en una raja. Bueno, pasemos a los menús, que es lo más terrorífico. De comer nos dan cosas horribles. Las judías trituradas parecen vómito. El caldo de la sopa parece agua de la lluvia. La pasta de la sopa parece comida de perro. Y la mayonesa parece slime. ¡Qué asco! Y de postre nos dan helados calientes con sabor a chocolate podrido. Menudo pollo se montó ayer, nos dieron pollo con huevos. Y cuando podemos nos acercamos a las rejas para que nuestra familia nos dé comida humana. Para descansar de esta horrible condena, nos dejan 2 días de la semana en libertad. Es como si fuera nuestro fin de semana. Bueno, es que es nuestro fin de semana. Además, en verano nos dejan unos 3 meses en libertad. Espera, a que lo adivino. Ahora os estaréis pensando que los de la cárcel son muy buenos porque nos dejan salir. Pero no, solo lo hacen porque en agosto vienen los revisacárceles, aquí llamados como grupo de pacotillas, que pierden el tiempo visitando las peores cárceles del mundo. Por eso, la directora de la cárcel se está todo el verano limpiando y restaurando lo mínimo para pasar el control. También lo hacen porque en las celdas no hay quien aguante la calor que hace. Yo creo que es la causa principal del calentamiento global. Parece una sauna con 1000 estufas. ¡Hala! Sois unos exagerados. Vale, tienes razón. Nos hemos pasado. Solo son 999 estufas. En Navidad nos dejan unos días de fiesta. Seguro que lo hacen porque si no, Nuria y Didi se escaparían por la chimenea disfrazadas de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! Después de Navidad nos dijeron que este año habría muchas excursiones. La primera nos llevaron a la pista de hielo. ¡Uf! Fue durísimo. Nos hicieron limpiar toda la pista con los patines, o sea, patinando. Hasta nos hicieron picar hielo. 2 días después nos llevaron al cine a ver Wonder. Es una peli para comportarnos mejor, pero la verdad es que no sirvió para nada. Semanas después nos llevaron a un sitio llamado Kungos, que nos hicieron levantar pesas y hacer gimnasia en un club que se llamaba Yeshiva, en que muchos niños y niñas no podían ni abrirse de piernas, pero Nerea y Lidia sí, igual que muchos niños más. Después, cuando entramos a la cárcel, hicimos una pequeña clase de mates. Había problemas de todo tipo. Por ejemplo, si hoy te doy 4 bombones y mañana te doy 3, te quedas Contento. Nos llevaron a un museo de matemáticas. No, ya tenemos bastantes problemas como para solucionar los de los demás. Bueno, no solo nos llevaron ahí por portarnos mal, sino que también porque no estábamos escuchando clase de mates. Al llegar ahí nos hicieron hacer más mates que otra cosa. Cuando no vamos de excursión, tenemos nuestras propias amistades. Eric López y Aitán se pelean y se insultan. Alex Bay con el judo. Eloy con Roblox y Minecraft. Se pelean y se hacen amigos, bueno, medio amigos. Eladio, el vigilante, se quejó de que juegan con los cuchillos de comer judías. Vaya, vómito. Cuando viene un vigilante que no es tutor de la celda sexto A, se lía. ¿Pardísima? Vaya, una partiparda. El dúo imparable que no se separa ni para ir a cagar. Ahora os presentamos a Ariana y Paula en todos los grupos de trabajo de la cárcel. Y para no decir las parejas, empezamos. ¿Quién busca a Ariana? A ver, esta lista... Una lista infinita. Ferran, Mar... Ah, sí, ahora me recuerdo. Ferran y Ariana tienen un Ferrari. ¿Ferrari? Pero no lo compraron. Es la mezcla de sus nombres. Y aquí tenemos la lista de quién busca a la Paula. Por aquí he buscado...
estoy quedando sin tiempo. A ver, va, al grano. Ahora os presento los equipos de básquet. En el primer equipo, que son los más altos, hay Maram, Rija, Padilla, Martín, Lucía y Manal. En el equipo de los más bajitos hay Ainara, Ainhoa, Alec Ruiz, Alec López, Alex Bey, no de viejo sino de guapo, y Iker Gil. Y este es los equipos de los más bajitos. No sé por qué, siempre ganan los más altos. ¿Tú lo sabes? ¿Y tú? No sé, es un misterio. ¡Ah, sí! Sí. Cuando atacan los más altos, se hacen unos mates del NBA. Y en cambio, cuando atacan los más bajitos, la pelota no llega ni a tocar el aro. Y por eso decimos que los más altos son del NBA. ¿En NBA negros bastante altos? No, niños bastante altos. Un día llegó una nueva prisionera llamada Ketty, que venía desde Georgia. ¿Pero dónde está Georgia? Pues en la Tierra. Pensaba que estaba en Marte. Bla, bla, bla. No le escuchéis. A lo que íbamos. Lo que pasa es que ella no sabía que aquella era la cárcel más peligrosa del mundo. Tan peligrosa que hasta el más joda, que le da igual todo, le da miedo. El primer día le pasó de todo. Como por ejemplo... Como todo el mundo está muy loco. Hombre, hasta superaban las locuras del Black Friday. 3 euros un móvil. A lo que iba. Todo el mundo está muy loco y en el comedor siempre hay guerra. Ella en su primer día fue la ganadora de esa gran banda. Después de eso todos querían ir con ella. Entonces, en el patio, Ketty se hizo como un grupo de fans que hasta Justin Bieber tenía envidia de ese gran grupo. Al probar la comida del comedor, dijo Ketty: «¡Está asquerosa!». Esas fueron sus primeras palabras en nuestro idioma. Después tuvimos que ir a practicar la castigaña. Cada día la practicábamos a las 24 horas. ¡Ay, es verdad, la castigaña! Era horroroso, porque todos los días, a todas horas, teníamos que estar bajando y subiendo escaleras para ir a ensayar la castigaña. Al principio nos pareció una actividad súper divertida. Para cantar y bailar delante de mucha gente, pero poco a poco fuimos viendo lo que era en realidad, la castigaña. ¡Chan, chan, chan! Lo peor que nos podría haber pasado en esta cárcel. Además, cuando lo soñaba y me despertaba del susto, me ponía a llorar. Deseaba que se acabara pronto y el día de la verdad hicimos la castigaña y la gente del público y nuestros padres se durmieron porque se aburrieron con las canciones y no te digo los que quedaron despiertos. Nos tiraron tomates, patatas y nosotros nos quedamos como la gente que ve y escucha por primera vez la canción de Cómeme el donut. ¡Cómeme el donut! Hicimos la castigaña para celebrar que Rajoy se fue del gobierno. ¿Qué? ¿Se fue del gobierno? Sí, porque hacía demasiado la pena y la gente que trabaja en el gobierno no quiere arruinar su imagen por una persona. Hasta Puigdemont vino desde Alemania para ver cómo hacíamos la pena. Y en ese momento llamamos a Rajoy para decirle que estábamos viendo lo que él hace cuando está delante de las cámaras, o sea, la pena. Nosotras llamamos a Rajoy. Sí, bueno, que alguien lo llamó. Nos hicieron trabajar muchísimo porque hicimos manualidades para la actuación de la castigaña. Bueno, no fue todo así. Nuestro vigilante Labio no se fió de nosotros. Se pensó que no acabaríamos nunca. Y al final se tuvo que tragar sus palabras porque sí que lo acabamos. Bueno, tenía una parte de razón. Porque en algunos momentos hacíamos de todo menos cantar. Comíamos dippers, chicles y hablábamos. Bueno, eso es verdad, pero lo pasado, pasado está. Ahora ya sabéis cómo es nuestra horrible cárcel y cómo vivimos.